Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos ahora a hablar un poco sobre educación a distancia y para ello tenemos a Vladimir Rozón, encargado de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del Observatorio Político de Funglode. Vamos a hablar sobre un estudio realizado sobre los desafíos de la educación a distancia en nuestro país y cómo se ha aplicado en otros países. Ustedes saben que estamos en medio de la pandemia del coronavirus y los diferentes países están buscando mecanismos para ver cómo no se pierde el año escolar. Muy buenos días, señor Rozón. Buenos días, Vladimir, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la oportunidad. Cuéntanos, Vladimir, ¿qué tipo de estudio fue el que se realizó? Sí, fíjate, nosotros estuvimos evaluando básicamente la pertinencia de una reapertura y de regreso a clases. Acuérdense que el MINERET en su antigua gestión presentó un plan de reapertura bajo un modelo semipresencial. Y presentaron algunas medidas mediante las cuales se podía hacer ese regreso a clases de forma presencial. Evaluamos también a partir de esto lo que eran las modalidades de educación a distancia, ya que como ustedes saben, las nuevas autoridades han hablado de esto y vimos también un poco cuál ha sido la experiencia comparada. Recuérdense que este tema del coronavirus ha afectado a todos los sectores y en el tema de educación ha sido uno de los principales elementos que ha causado más gravedad. Alrededor de 1.570 millones de niños y jóvenes se quedaron sin recibir educación de acuerdo a la UNESCO. En República Dominicana, de acuerdo al Comité de Transición que presentó el plan de vuelta a clases, que se entiende será la parte central del plan que se presentará mañana jueves de educación, pues se hablaba de modalidad con radios, teléfonos y televisión por un lado y por otro medios digitales, computadoras, tablets y internet. Bueno, en el caso fundamental del regreso a clase debe de ser de esa manera, porque llevar a esos muchachos a concentrarse en las aulas para que vuelvan otra vez a sus casas es una cosa desastrosa. Por eso a mí me encanta la idea de las clases vía virtual, pero sobre todo por televisión y radio, porque la televisión y radio llega a todas partes. Lo virtual, se tiene el problema de que no todo el mundo tiene una tablet o tiene internet, pero en la televisión abierta, en la radio que llega a nivel nacional, usted solamente se sienta a ver la televisión o a escucharla. Pero puede ser la doble modalidad. Correcto. Pero hasta se piensa que debe empezar el 24, que debe empezar en noviembre, que debe empezar en septiembre. ¿Ustedes estudiaron la mejor forma de que eso ocurra? Sí, sin lugar a dudas, la fecha y la del evaluación, 24 y la evaluación, por supuesto. La fecha del 24 es muy prematura. Hay que entender que debemos abocarnos a un proceso de capacitación, primeramente docente, para lo que son estas nuevas modalidades educativas. Y además, recuérdense que se debe dotar a los estudiantes de estos equipos, así como se deben llegar a acuerdos con el tema de los medios de comunicación o las empresas de telecomunicaciones. Hay que decir que el plan Vuelta a Clases presentado por la Comisión de Transición abordaba los dos elementos, tanto medios tradicionales como radio y televisión, como el tema de los medios digitales. Sin embargo, tanto en la locución del presidente Luis Abinader como en la del ministro Fulcar, estos hablaron concretamente del tema de tablets y computadoras. Y algo que llamó la atención fue que establecieron que a todos los estudiantes se les iba a dar tablets y computadoras. Esto es algo que llama la atención porque estamos abocados a un nuevo año escolar con poco más de 2.1 millones de estudiantes. Supongamos que no se les vaya a dar a todos, porque hay unos 460.000 que se le ha entregado mediante República Digital, unos 100.000 que dijo el MINER en mayo que tenía dispositivos en almacén, y pongamos un similar número que los tenga ya por sus vías. Estamos hablando que al margen de eso habría que comprar más de 1 millón de tabletas y aparatos de conectividad. Si ponemos un ejemplo de la región para tener una idea de cuán traumáticos son estos procesos, podemos ver el caso de Perú. En Perú algo similar, se va a comprar aproximadamente 1 millón de tabletas y al margen de las irregularidades con el proceso, el presupuesto que se hizo inicialmente comenzó en 450 millones de soles peruanos y terminó en 950, aproximadamente 270 millones de dólares. Ahí hubo dos errores que yo pienso que nosotros debemos aprender de ellos. El primero fue que no se contabilizó la cantidad de estudiantes que realmente tenían estos equipos y se hizo una compra que se presupuestó en una cantidad y luego prácticamente se duplicó. Otro error fue que no se identificó las zonas donde no había acceso a internet. Por tanto, se debió sumar a ese presupuesto también lo que fueron montos para compra de estos equipos. Y lo peor aún,
no se identificó estudiantes que lamentablemente ni siquiera sabían usar estos equipos. Por tanto, también se debió crear otro presupuesto para capacitar. Son errores que se cometieron en esos países y que yo creo, aquí debemos tener cuidado porque a la fecha no tenemos, por lo menos publicado por el MINET, cuál es la cantidad de estudiantes con estos dispositivos, a cuánto se le comprará y cuáles zonas. No hay, por ejemplo, acceso a Internet y se deberá llegar a través de la radio o la televisión. Hay algo que yo lo veo como un interrogante. Por ejemplo, tú sabes que aquí tenemos unos 300,000, 400,000 estudiantes a nivel de colegios privados. Correcto. Tenemos la mayoría a nivel del sector público. Pero el Consejo Nacional de Educación y el MINER son los rectores del área educativa. Entonces, si se va a utilizar la radio, la televisión o lo virtual, aquí habrá que aplicar una misma logística para todo, porque para nadie es un secreto que aquí los colegios hacen lo que les da la gana. Entonces, ahí yo veo un problema que sería la sincronización de la educación dominicana en todos los órdenes, tanto para colegios como para escuelas públicas. Así es, eso es un punto muy importante, porque ahí vamos al tema de la igualdad, ¿no? Exactamente. Todos se deben educar de la misma manera. Los colegios llevan una ventaja sobre el sector educativo, aproximadamente 600,000 tenemos hasta este momento. Y es que ellos sí tienen plataformas virtuales ya preparadas y cuentan con una matrícula de estudiantes que en su mayoría pero poseen no son posibilidad. todos los colegios, una No parte. todos, no todos. Ahora bien, el MINER ha dicho, todos se van a educar de la misma manera. Cuando el ministro decía no nos dejaron nada preparado y los periodistas le decían cómo no le dejaron nada preparado si estaba todo planificado para el 24 de agosto, él decía, bueno, no encontramos libros, no encontramos una planificación curricular. Ahí iría esa parte. Esa planificación curricular debe ser acorde a tanto colegios como a escuelas públicas. Y eso es importante porque ahí tendríamos que hablar el nivel que hay entre un estudiante de escuela pública y un estudiante de escuela privada para que no vayamos o a atrasar a un grupo o avanzar a otros. Por tanto, cuando hablamos del tema de la fecha, ese es otro elemento que el MINER debe tener en cuenta a la hora de esa planificación curricular, que debe preparar un currículo que se pueda adaptar a estos dos y que sobre todo pueda estar al nivel de cada uno de Pero los ya grupos. todos los colegios privados le han mandado la lista de libros a los padres. Lamentablemente, eso debe ir a una Porque reevaluación. nunca es idéntico. Bueno, pero precisamente aquí tiene que haber una sincronización porque es que es una situación especial. Pero eso es difícil en la práctica. Muy difícil. Muy difícil en la Sí. práctica. Sí, pero, ok, es muy difícil en la práctica, pero ahí es que está la gran pregunta. O sea, Así es. Pero ¿qué se va a Pero hacer en la ese? pregunta es si realmente va a haber un esfuerzo de sincronización Sí. del Estado en ese sentido, porque si los colegios tienen capacidad de dentro de otras plataformas montar el contenido según el currículum, entonces no significa que van a ser idénticos los contenidos. Los currículum llenan puntos básicos que tienen que ser cubiertos desde el punto de vista de la evaluación, pero no son contenidos necesariamente exactos y predeterminados. Sí, no podemos hablar de exactitud. Cuando se habla de igualdad es un tema de niveles educativos. Los estudiantes de cuarto de básica deben tener un currículo que sea en términos de niveles educativos similar. Y es donde debe venir una adaptación. Los colegios deberán tener un cierto nivel educativo parecido o similar al de las escuelas públicas. La exactitud nunca la va a haber porque siempre se habla de que en la educación privada a veces hay ciertos niveles de educación, si se quiere, mayor. Y en este escenario, cuando se habla de igualdad, se debe llevar a lo que es una adecuación curricular en la que los niños se eduquen de una Y manera de hecho similar. siempre ha habido una brecha importante Sí. entre el nivel educativo privado y el nivel educativo público. Así Entonces, es. una de las preocupaciones es no que esa brecha se vaya a cerrar, al contrario, la preocupación es que se pueda profundizar esa brecha en este contexto. ¿Qué tipo de medidas habría que tomar para garantizar que no se profundice? Hay que reevaluar ambos currículos. Lamentablemente nosotros tenemos esa gran brecha y sobre todo cuando se desagregan los colegios, como usted decía, ¿verdad? No todos tienen quizás los medios, pero cuando se desagrega hay una cantidad de colegios que tienen un nivel súper alto educativo, que dan incluso técnicos, que dan incluso varios idiomas, y cuando vemos otro grupo, pues tienen una educación incluso muy parecida a las escuelas públicas. Por tanto, habrá que desagregar esos colegios, analizar esos currículos y hacer una especie de currículum, digamos, que pueda ser al mismo nivel de los Pero diferentes yo lo que centros creo educativos. es que si marcha bien la educación en el sector privado,
en las escuelas privadas. Yo creo que sí, que es verdad, que hay que buscar la forma de cómo igualar la educación pública con la privada, pero cuando usted sincroniza eso con un currículum deficiente en las escuelas públicas, puede dañar precisamente lo que está manejándose bien hasta ahora. Lo ideal es que todos reciban la misma educación igual, pero no debemos, ahora en medio de una pandemia, en medio de limitaciones, que sí la hay, porque la educación en los colegios, ellos tienen ya su plataforma, porque se está haciendo de manera virtual. Ya los muchachos ya no lo mandan a comprar un libro, sino que le dicen, bueno, el libro está aquí, usted compra una plataforma, una aplicación, ese es su libro. Que no puede ocurrir con los estudiantes. Entonces, en medio de esta pandemia, usted crearle otro problema más, yo creo que no debe ser el problema beneficioso. Es que ha sido un compromiso del MINER. Sí. No es que eso lo han pedido, es que ellos lo han dicho. El ministro ha dicho en más de una ocasión que la educación debe llegar de forma igualitaria a todos los estudiantes, que ricos, pobres, zonas rurales, zonas de clase media, zonas de clase alta, deben tener la misma educación. Por tanto, aquí es algo que ya ni siquiera se está exigiendo per se. Ellos mismos han hecho el compromiso de hacerlo. Sí, pero eso es en 4 años. Eso es aspiracional. Bueno, hay que ver. Eso es aspiracional desde el punto de vista de subir el nivel educativo en el público, no significa bajar el privado para ponerlo al mismo nivel del público. No, nunca es bajarlo, nunca es bajarlo. Por eso siempre he dicho que aquí se debe aspirar a niveles educativos similares. Pero no se puede bajar del alto. El próximo año, yo supongo que después de que, porque aquí hay incluso el reto de poder iniciar las clases, no solamente buscar que la clase privada y la pública se sincronice y que reciban todo el mundo la educación igual, sino que tenemos el problema de cómo iniciar y la forma de iniciarla. Y es un mayor reto todavía. Que ese es el mayor reto. Entonces yo creo que tan pronto arranque, y yo creo en Roberto Fulcar, en las intenciones que tiene ahí en el Ministerio de Educación, y tiene el deseo y tiene la capacidad y además lleva una propuesta para hacer eso. Bueno, y además ya tiene la responsabilidad. Ya tiene la responsabilidad, pero eso es iniciar el año escolar, entonces ya a partir de ahí sí comenzar el próximo año y a dar un paso de ir sincronizando, de ir mejorando la educación privada y pública, mejor dicho, y de ahí entonces al final que todo el mundo tenga una educación de calidad. Sí, eso lo sabremos mañana. El plan se presentará mañana y ahí veremos si esa planificación de ese modelo curricular que él dijo que no se dejó hecha será adaptada o será la misma o será diferente. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio? Fíjate, yo pienso que, como bien decía Caminero, aquí el principal reto es primero cómo le vamos a llevar la educación a los estudiantes. Y segundo, ¿cómo vamos a evaluar eso? Ya en muchos países el problema ha venido en que se ha dotado, se han dado los medios, pero luego la educación ha sido muchísimo peor, no peor que la que se estaba dando en las aulas. Así es, lo primero es identificar la cantidad de estudiantes que hay dotados de estos equipos y con acceso o no acceso a Internet. Luego de eso, evaluar muy bien el proceso de compras para que no hayan duplicidad de compras ni irregularidades. Segundo, pasar por el proceso de capacitación docente y también de padres, madres y estudiantes. Y tercero está el tema de algo que ha sido una recomendación incluso de otros países de la región como Uruguay, que es uno de los modelos, han dicho escuchar muchísimo a los principales actores. Es decir, aquí debemos ir a una especie de foro en el cual entendamos cuáles son las principales interrogantes, las principales preocupaciones de los padres y sobre todo de forma tal que sí podamos ver cómo evaluar el proceso y aplicar medidas correctivas si está funcionando o si no está funcionando. Pero una de las cosas fundamentales es que mientras todo esto ocurra, que se inicie el año escolar y que yo creo que a través de la radio, porque aquí Radio Santa María, creo Radio Santa María, así es. Daba una especie, lo único que ellos no tienen el alcance que puedan tener la televisión abierta y también la radio que llega a nivel nacional, porque debe ser colectivo, debe llegar a nivel nacional, tanto la imagen de televisión o la señal de televisión
y de radio para dar una educación y que todo el mundo la reciba. Yo estoy de acuerdo con esa modalidad. Sí, Radio Santa María es un gran modelo educativo que yo pienso que se puede emular a través de contratación con otras emisoras y además también sumando a las plataformas también de televisión, y se puede alternar entre plataformas virtuales y medios tradicionales, un gran conglomerado de medios para llevar la educación. ¿El estudio tiene alguna recomendación en ese sentido de cómo distribuir contenidos, grados, cursos? Porque la complejidad de un plan como este no es solamente decir, vamos a usar la televisión. Estamos hablando de 2.7 millones de estudiantes que tienen niveles distintos, que tienen materias distintas, que tienen cursos distintos. ¿Hay alguna recomendación en ese sentido? Fíjate, el estudio no entra en esa parte porque el MINER no recoge tampoco cuál es el nivel curricular que hay, ni que existía. Entonces, no pudimos entrar a analizar en concreto cuáles eran esos elementos centrales para poder ahí producir lo que es una recomendación. Habrá que esperar a ver qué es lo que va a presentar el MINER en ese sentido, para de ahí analizar y ver qué es pertinente recomendar en términos curriculares. ¿Y qué ustedes han evaluado, qué han visto, qué desafíos se presenta con la situación? La función, porque con la pandemia aquí ha cambiado la función del maestro en una gran medida y hay una función más responsable aún que debe adoptar el padre, la madre. Así es. O sea, tenemos una situación ahí. ¿Ustedes han evaluado, han visto cómo se podría hacer eso? El grado y el nivel de participación del maestro y el grado y nivel de participación de los padres. Sí, hubo un foro muy interesante donde muchos padres participaron y dieron declaraciones al respecto, y me llamó mucho la atención de un padre que decía, nos están convirtiendo a nosotros en los maestros, porque tenemos que llegar a la casa a sentarnos con el niño frente a la computadora, frente a la tablet, a poder dar las clases. Y evidentemente, padres que decían, bueno, yo no tengo tiempo, tengo que pedir un permiso en el trabajo. Y eso ha llamado mucho la atención porque necesariamente la educación en estos momentos tendrá que pasar, y lo ha dicho incluso el ministro, porque los padres se conviertan en coeducadores. Eso es un reto que tendremos que asumir como sociedad, porque lamentablemente, decía mucho estos padres, bueno, los niños ni siquiera muchas veces tienen el compromiso de prender la computadora y ponerse a tomar la clase. En el caso de los docentes pasa también por lo mismo. Los docentes tendrán que adaptarse a este mecanismo, a esta modalidad de dar clases, y sobre todo tendrá que haber también el compromiso de identificar si está habiendo una transmisión efectiva de los conocimientos. Uno de esos padres decía, por ejemplo, yo no confío en esas plataformas porque lo que estamos viendo es que los niños no están aprendiendo nada. Ahí entraba mucho el tema de la interacción con el maestro, ¿no? Los niños, bueno, se sentaban frente al computador, pero como no había interacción, simplemente escuchaban el material y no había forma de evaluar si esto estaba llegando o no. Por tanto, debemos llegar a una capacitación de ambos en ese sentido. Pero hay otro detalle. Por ejemplo, ahora mismo, no se ha comenzado el año escolar, pero las editoras de libros y los colegios se han puesto de acuerdo para la edición de los libros, y los colegios le están pidiendo a los padres, compren sus libros. Eso de compra de libros... ¿Qué debe decirle el MINER ante esa situación? El MINER debería, yo entiendo que tomar medidas al respecto, porque vamos indiscutiblemente hacia una educación virtual. Y, ojo, los libros se utilizarán únicamente en aquellas zonas donde la educación llegue vía radio y televisión y se necesita tener el libro, ¿no?, para confirmar eso. Pero aquellos estudiantes que tengan plataformas virtuales como computadoras o tablets no van a necesitar libros, esa es la realidad. Y hay muchos libros de estos que ya están en formato digital y, por ejemplo, hay países como Chile que han documentado digitalmente todo lo que son sus libros o todo lo que son los textos que van a estudiar los estudiantes, que van a utilizar los estudiantes, y de esta manera han tenido acceso a lo que es una biblioteca virtual sin necesidad de adquirir libros los padres. El 4% que se utiliza para la educación en este nuevo gobierno, después de 20 años del PLD, ¿hacia dónde debe estar dirigido? ¿En las construcciones de las escuelas? ¿Ampliar el espectro de las construcciones o darle mayor calidad a la educación de los profesores? Calidad en la educación. El tema de la construcción, sin lugar a dudas, ha representado aquí una de las grandes problemáticas de aplicación del 4%. Hemos visto los problemas alternos que ha creado, ¿no?, en temas de
de construcción y de pagos y demás. Pero además de eso, nos hemos dado cuenta, señores, que lo hemos aplicado esta cantidad y no hemos avanzado nada. De hecho, hemos retrocedido. Entonces, debemos mejorar la calidad de la educación, sobre todo en lo que es nuestra capacitación docente e, insisto, transmisión de los conocimientos. Hay gente que es profesor, pero no es docente, o es docente, pero no es profesor. Unos son simplemente catedráticos, ¿no? Entonces, debemos enfocarnos mucho en la transmisión de los conocimientos y hay que capacitar a nuestros maestros para eso. Por tanto, yo pienso que la mayor cantidad debe irse. En este caso va a ir a dotar de equipos, ¿no? Y a contratación de medios de comunicación y demás para llevar la educación, pero la otra debe ir indiscutiblemente a capacitación de los Y maestros. la parte que tiene que ver, porque es un ingrediente adicional, la parte que tiene que ver con el desayuno, el almuerzo y la merienda que se le daba a los niños en las escuelas. El pasado gobierno tenía una logística que era llevársela, hacérsela llegar a los hogares, a los padres. Pero es un ingrediente que hay que tomar en cuenta ahora porque, ok, eso era más un estímulo social que otra cosa, pero no deja de tener su gran importancia. Así es, eso es muy importante. De hecho, en el mismo Estados Unidos se dijo que había alrededor de 20 millones de niños que necesitaban los padres que volvieran a clases por el tema del desayuno y almuerzo escolar. De la alimentación. Así exacto. es. Y la realidad es que en República Dominicana, obviamente no en esa proporción, porque ni siquiera somos una cantidad de habitantes de ese número, pero la realidad es que en República Dominicana también hay una cantidad de padres importantes que quisiera enviar a sus hijos a las clases o a las aulas por el tema del desayuno escolar. Pero pudiera continuarse como se hizo en marzo, en abril, que era llevar alimentos que los padres lo pasen a recoger. Que los padres lo pasen a buscar por el centro escolar. Por el centro escolar y así se mantiene. Esa debería ser la clave. Esa debe ser la clave. Porque además eso contribuiría a que los padres también, además que vayan a buscar este almuerzo, puedan pasar a buscar los libros o el material que utilizarán los niños en aquellas zonas donde no tengan plataformas digitales. Eso es un buen punto y el MINER deberá reestructurarlo, evidentemente, porque ya no se necesitará la cantidad que antes, pero sí es cierto que se deberían mantener, sobre todo en las zonas rurales. Bueno, muchísimas gracias a Vladimir Rosón, encargado de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del Observatorio Político de la Fundación Global y Desarrollo, FUNGLODE, y que hablamos bastante bien y que estamos de acuerdo que la educación a partir de ahora, mientras esté la pandemia, bueno, pues sea a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio y en alguna parte virtual. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía desde las 6 de la mañana. Laura Castellanos, Geraldino González, Alberto Caminero estuvieron con ustedes. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.